extranjera que llegó por turismo. Además, se puso en aislamiento a 14 personas que, aunque no presentan síntomas, estuvieron en contacto con el paciente. Así, los casos en Ecuador ascienden a 14. Se descarta caso de coronavirus en Cuenca. Además, el gobierno entregará $1 millón en créditos para las exportadoras e importadoras afectadas por el virus. Desde el martes 10 de marzo, quienes arriben por los aeropuertos deberán llenar un formulario. Con ello, las autoridades llevarán un registro y podrán actuar inmediatamente de presentarse un nuevo caso de COVID-19. Municipio de Guayaquil y Fundación Metrovía trabajan para evitar que el coronavirus se propague en el puerto. Los articulados y alimentadores son desinfectados con ozono. Colombia, Perú y Costa Rica anunciaron el primer caso de coronavirus en sus territorios. Se dictó prisión preventiva para la ciudadana que robó varias viviendas, aprovechándose de la confianza de sus propietarios. Concluyó la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia entró ya en etapa de deliberación. El país cuenta ya con 100 policías indígenas amazónicos. Tras un año de formación, pasan a formar parte de la institución. Así empieza la noticia, emisión estelar. De todo el Ecuador, buenas noches y bienvenidos a este último día laboral de la semana. Iniciamos con las noticias. Se eleva a 14 el número de contagiados con coronavirus en nuestro país. Así lo informó el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública del Ecuador, INSPI. Se trata de una persona extranjera que ingresó al país por turismo y su pronóstico es reservado. Las autoridades de salud han puesto en aislamiento a 14 personas que, aunque no presentan síntomas, tuvieron contacto con este paciente. Además, se indicó que un estudiante universitario recibió atención médica al presentar síntomas de afección respiratoria, pero tras la respectiva valoración se determinó que no cumple con el perfil epidemiológico para COVID-19. Sin embargo, como medida de prevención se encuentra aislado. Autoridades de salud y del gobierno de la SUAY descartaron un caso de coronavirus en Cuenca. Se trata de una mujer policía. Escuchemos. Las autoridades gubernamentales y de salud de la SUAY lamentan que se sigan generando rumores sobre supuestos casos de contagio con el coronavirus en la urbe Azuaya. Esta vez, el rumor tocó a la institución policial cuando se desinformó que una señorita policía de una UPC de Cuenca se encontraba contagiada cuando lo único que tenía era una leve gripe. Se determinó que la paciente tiene una sintomatología respiratoria leve, pero no tiene ningún vínculo epidemiológico. Por tal motivo, este caso no es un caso sospechoso, peor aún probable de que tenga coronavirus. Tales aseveraciones de las autoridades se respaldan aún más cuando la mencionada señorita nunca salió del país, por lo tanto no pudo estar en el vuelo de la paciente cero. Es un familiar desde donde surgió la sospecha, pero en ningún caso la señorita policía ha estado en otra parte de fuera del país. Se cree que la confusión se da cuando la uniformada va a visitar a un familiar que regresó de Europa. Ella había viajado a Saruma a visitarle a un pariente que efectivamente había venido del extranjero, pero se le hizo seguimiento. Este señor nunca había tenido un contacto con el primer caso positivo de coronavirus acá en el país. Visitante que goza de una excelente salud. Se descarta por completo la posibilidad de tener coronavirus. El pariente de la señorita policía no presenta absolutamente ningún cuadro respiratorio ni ningún tipo de enfermedad. Las autoridades también desmintieron que el personal que laboraba junto a la supuesta contagiada en la UPS también se encontraban en iguales condiciones. A la vez esta sospecha de la señorita policía, pues también se les puso en cuarentena y en revisión a los otros pacientes. Obviamente, al descartar ya un contagio de coronavirus, pues también los otros pacientes ya quedarían fuera de la cuarentena. Los demás policías están asintomáticos, como no existe un nexo epidemiológico de un paciente con
con sintomatología respiratoria y que tenga un nexo epidemiológico, los pacientes no tienen ningún riesgo de tener la enfermedad. El gobernador de la SUAY fue enfático en señalar que en el Azuay no tenemos hasta el día de hoy, hasta este momento, ningún caso confirmado de coronavirus. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El gobierno entregará hasta $1 millón en créditos para las exportadoras e importadoras afectadas por el impacto causado por el brote del coronavirus. Durante el gabinete ampliado en Guayaquil, las autoridades también informaron que el aumento del riesgo país se debe a la reducción de la demanda de petróleo. Jorge Escobar con el resumen. El coronavirus convoca al gabinete ampliado. El gobierno emprende las asistencias paralelas. El gobernador de Guayas, el gobernador de Los Ríos, en representación de los otros compañeros gobernadores, para poder entregarle al presidente de la República, al señor vicepresidente, los problemas. El sector productivo de Pitahaya, el sector camaronero, el sector bananero, el sector florícola se han visto afectadas por la dinámica de los sectores. A través de la banca pública entregarán las líneas crediticias que tendrán un monto máximo de $1 millón para capital de trabajo para los sectores productivos. Sin embargo, que sea una línea expedita. El mismo apremio genera el aumento del riesgo país de 796 a 1096 puntos en menos de 3 meses. El precio del petróleo significan 70 u 80 millones de dólares menos en el presupuesto general del Estado. Con responsabilidad, el gobierno nacional ha ido construyendo reservas suficientes. Por otro lado, el secretario particular informó que en el caso del IES se ha logrado optimizar la calendarización de las citas médicas. Alrededor de 50 ciudades ya tienen hoy día una mejor situación en términos de tiempo y de atención. Ha establecido ya más de 83 instituciones para atención primaria. Informó Jorge Escobar. Desde el martes 10 de marzo, las personas que ingresen a nuestro país en vuelos aéreos internacionales deberán llenar el formulario de declaración del viajero. El documento facilitará a las autoridades ecuatorianas llevar un registro y poder actuar de mejor forma en el caso de presentarse COVID-19. Cada día se suman más medidas en nuestro país para controlar la propagación del COVID-19. La Dirección Nacional de Aviación Civil, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pone en marcha el formulario de declaración del viajero, que consiste en el avión llenar cierta cantidad de información básica que nos va a dar como resultado tener un mejor control de las personas que han venido de ciertos lugares de otros países. En primera instancia, el requisito estaba destinado para viajeros que arribaban al país de determinados lugares, pero se amplió. Inicialmente tenemos vuelos directos de España y de México, pero están todas las conexiones que queremos saber de dónde están viniendo, especialmente que son de China, de Corea, Italia, Irán. Información que será de vital importancia para que se pueda poner manos a la obra en el menor tiempo posible, advierte la ministra de Gobierno María Paula Romo. De tal manera que si alguien es diagnosticado, se confirma la presencia del virus, nos podamos comunicar con mayor celeridad con todos los pasajeros del avión. Formulario de declaración del viajero que será entregado a las aerolíneas y estará disponible a partir del martes. Después de un vuelo largo que vienen, es extenuante estar haciendo otra cola más para llenar un formulario, entonces se ha tomado la decisión de entregarles a las aerolíneas para que a su vez en el vuelo sean llenados de estos formularios, que es información relativamente básica, ¿no? El nombre, apellido, de dónde vienen, dónde estuvo los últimos días, a dónde llega, si es que es residente, número de teléfono de contacto. Documento que no se descarta podría ser distribuido en los 21 aeropuertos del país para también monitorear los vuelos internos, informó Héctor Romero. La Fundación Metrovía y el municipio de Guayaquil trabajan en conjunto para evitar que el coronavirus se propague en la urbe porteña. Los articulados y alimentadores son desinfectados con máquinas que emanan ozono.
Son medidas que se están tomando en las estaciones de la Metrovía con la finalidad de evitar que el coronavirus se extienda en Guayaquil. Es por ello que la alcaldesa Cintia Viteri llegó hasta la terminal Río Daule en el norte de la urbe. Aquí explicaron el proceso de limpieza de los articulados, una manera de prevención antes que de preocupación. Todos los días, por día, se trasladan 400.000 personas en estos buses de la Metrovía. ¿Qué estamos haciendo? 3 desinfecciones. Esto se hace, primero una diaria por parte de la concesionaria, luego una con dióxido de cloro cada 2 días por parte de nosotros y otra con ozono también cada 2 días. El personal que labora en el lugar también listo y equipado, las mascarillas y el gel antibacterial infaltables. Dicen que están llevando todos los protocolos de seguridad. Esto se complementa con las muestras que la compañía que desinfecta con ozono hará aleatoriamente a los buses con un hisopo para poder comprobar que no haya ningún problema en los buses de la Metrovía desinfectados. Y que estas medidas se extenderán a otros puntos, lugares de gran concentración de personas en Guayaquil. Hacerlo en los demás sitios de transporte público de la ciudad de Guayaquil. Tenemos la reunión para especificar el cronograma de terminal terrestre, cronograma del aeropuerto de Guayaquil, que entre paréntesis ya lo están llevando adelante. Informó Julio César Saona. Es momento de conocer la situación del coronavirus en el resto del mundo. Ya nos acompaña Adriana Peralta para esta actualización. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le contamos que Colombia, Costa Rica y Perú se unieron este viernes a la lista de países latinoamericanos a los que llegó el nuevo coronavirus. En los 3 casos se trata de personas que llegaron a esos países procedentes de otras naciones donde antes se habían reportado contagios. El caso de Colombia se trata de una joven de 19 años, estudiante que estaba en Milán y luego de su regreso a la capital colombiana acudió a un hospital porque presentaba síntomas respiratorios. Mientras que en Perú, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer contagio en ese territorio de COVID-19. El infectado es un joven trabajador de LATAM Airlines que regresó de un viaje de vacaciones por Europa. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias. Asimismo, en Costa Rica, el caso 0 es una mujer estadounidense que viajó con su esposo desde Nueva York. Ambos tuvieron contacto con un caso confirmado de coronavirus. En China, las autopsias a los fallecidos revelan importantes datos sobre esta enfermedad. Lo explica un profesor del Colegio Médico de Tongji. La secreción es muy pegajosa, se adhiere al pulmón como una pasta. La mucosidad se encuentra en una vía respiratoria profunda. Si no damos un tratamiento adecuado, puede ser contraproducente. Además, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que un total de 21 personas a bordo del crucero Grand Princess, varado en la costa de California, están infectados con el nuevo coronavirus. Del total, 2 enfermos son pasajeros y 19 tripulantes. El gobierno de Estados Unidos ha destinado más de $8 millones para probar vacunas y potenciales tratamientos. Hoy, en América Latina, Perú confirmó su primer caso de coronavirus, al igual que Colombia y Costa Rica. Mientras tanto, en las últimas horas, Argentina advirtió sobre el incremento de casos. Ya son 8 infectados en ese país. En Brasil, los casos de COVID-19 subieron a 13. Con esta información, este reporte actualizado, seguimos contigo, Ana, y tú tienes más noticias. Gracias. En efecto, seguimos con más información sobre este tema. A pesar de la baja incidencia del coronavirus en niños menores de 10 años, expertos recomiendan fortalecer medidas de aseo como el lavado de manos. En el caso de que un menor presente síntomas respiratorios, deben acudir de inmediato a una casa de salud. Según las estadísticas, el porcentaje de contagio del coronavirus en niños menores de 10 años es bajo. Sin embargo, los expertos sostienen que las medidas de aseo en casa y en las unidades educativas son necesarias, como el lavado de manos. Si estuvimos en actividad y vamos a hacer cualquier otra cosa, nos lavamos la mano. Si salimos
estuvimos en contacto con paredes o sitios que no son los comunes de casa, tenemos que lavarnos la mano. Es decir, si ustedes se lavan 5, 6, 10 veces las manos, no hay ningún problema. El médico pediatra Marcelo Mesa también recomienda evitar llevar a los niños donde familiares que tengan alguna infección respiratoria. Además, el uso de gel o mascarilla, dice, se debe utilizar en casos extremos. Si vemos que es un diagnóstico respiratorio, a la persona, al niño que está, sí se le recomienda utilizar. Por horarios, mientras esté en actividad. Señala que en esta época del año se debe reforzar el sistema inmunológico de los niños con vitamina C, de preferencia frutas antes que vitaminas. Un poco más de jugo de naranja, un poco más de limonadas en el hogar, verduras, comida saludable, ¿no? Jessica Gómez acudió al consultorio con su hija con síntomas respiratorios. Asegura que ante la alerta es fundamental un criterio de un experto. Menciona que le duele la garganta, entonces como un chequeo cotidiano, ¿no? Para que le recete el médico algo para que le apacigue el dolor. Otra madre de familia señala que ante la llegada del coronavirus es de vital importancia conversar con los pequeños sobre las medidas y consecuencias. Explicarles, prácticamente también las escuelas les están explicando todo, ellos están bien informados de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer. El experto hace un llamado a los padres de familia de no automedicar a los niños y en el caso de presentar algún síntoma respiratorio, acudir a su médico de confianza. Informó Priscila Cadena. Ordenan prisión preventiva para la mujer que fingía ser de nacionalidad chilena y que robaba en casas de familias que le brindaban estadía por algunos días. La Fiscalía la acusa del delito de receptación, mientras que la última de las perjudicadas recuperó parte de lo sustraído con ayuda de la Policía Nacional. El operativo lo ejecutaron en el sector de la Sergio Toral, en el noroeste de Guayaquil. Aquí allanaron una vivienda y dentro estaba la señora, que fingía ser de nacionalidad chilena y que engañaba también a jóvenes por redes sociales. Los visitaba en sus casas, les pedía posada y les robaba. Durante la intervención policial y de un fiscal, aseguró que no era su intención perjudicar a varios ciudadanos y que lo hacía por su hija. Yo no quería hacer eso. Iniciamos prácticamente la investigación. Tenemos nosotros lo que dure la instrucción fiscal, en este caso el procedimiento directo, para realizar el resto de investigaciones y verificar si esta persona se encuentra inmerso en otros delitos similares. Aquí le encontraron varios bienes a la denunciante de Horizontes El Guerrero, donde estuvo viviendo 4 meses. Se las llevó desde la cama, roperos y hasta la mascota. Aquí la víctima identificó lo que se le había sustraído. Realmente no pensaba volverlas a ver todas las cosas, pero sí, gracias a Dios las he podido recuperar todas. Y a ella, créame, de todo corazón le digo, no le guardo ningún rencor. Será Dios quien la juzgue. En la audiencia de formulación de cargos le ordenaron prisión preventiva por el delito de receptación. Durante la diligencia prefirió mantener el silencio. A ella la bajaron esposada frente a los perjudicados. En la revisión del sistema SAIA parece que la señora tiene una causa penal en el año 2012, pero no se establece la misma si ha existido o no una sentencia. Aquí una familiar pidió que no le den la máxima pena por los menores de edad. Son 4 niños que ella tiene. Los bebés ahorita están legalmente con el abuelito. El abuelito tiene la custodia legal de los niños. Y a pocos metros la denunciante de Playas pedía que le entregaran su televisor. Espero que sea el mío, quiero recuperar, más que sea mi lacto, mi televisor, el resto que se lo deje. Los bienes decomisados en el operativo fueron entregados la tarde de ese viernes en la Policía Judicial, informó Charlie Pisa. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia entró en etapa de deliberación en el caso Sobornos 2012-2016, una vez concluida la audiencia de juzgamiento. Varios abogados de los procesados rechazan los $1.000 millones solicitados por la Fiscalía como reparación integral. Una jerga criminal es la que se habría utilizado en el cobro de sobornos a empresas privadas, detalló la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Es así, que se habla de un palo, medio palo y un palito. Supuestamente un palo hacía referencia a $1 millón. Además, se implementó códigos para identificar a quienes habrían encabezado la organización delincuencial, calificada así por la ministra fiscal.
Por ejemplo, Rafael Correa, quien habría estado al frente de todo, en los registros consta como A1, RC, RCD, SP, Jorge Glass, JG, SBP, A2, y así con el resto de exfuncionarios procesados que suman 10. Desde las más altas estructuras de poder se creó una estructura para recibir sobornos y a cambio de otorgar estos contratos. El delito de cohecho investigado supuestamente se desarrolló del 2012 al 2016. A 10 empresarios privados se les habría cobrado más de $7 millones para campañas electorales en el correísmo. El Código Orgánico Integral Penal establece que se puede solicitar por reparación integral 3 veces esa cantidad, es decir, alrededor de $23 millones. Pero eso no es suficiente para la fiscal, que demanda $1.130.000. Todos los empresarios, como parte de una estructura, se beneficiaron por contratación que asciende a $1.000 millones. Ese es el perjuicio que ocasionaron al Estado, porque es muy diferente la multa que establece el Código Penal. A más de un abogado de los procesados arrancó un gesto de admiración y rechazo: la pretensión de la Fiscalía. Y no existe ninguna prueba dentro del expediente que determine ni de cerca esos montos. Una lectura arrebatada, una lectura confusa que ha hecho la Fiscalía General del Estado. 13 días de audiencia de juzgamiento que espera un desenlace final, con la lectura de la sentencia, la misma que será convocada oportunamente, dejando en zozobra al expresidente Rafael Correa, acusado como autor mediato por dominio, 9 exfuncionarios del correísmo y 10 empresarios como autores directos, que podrían enfrentar una pena privativa de la libertad de 8 años, informó Héctor Romero. Un grupo de jóvenes indígenas de varias nacionalidades amazónicas pasaron a formar parte de las filas de la Policía Nacional tras más de un año de preparación. La ceremonia se efectuó en Shell, provincia de Pastaza. La policía incorporó a 97 nuevos integrantes. En esta ocasión, efectivos que luego de más de un año de formación forman parte de la institución, son miembros de varias nacionalidades indígenas amazónicas como Shuar, Achuar, Quichua y Guaorani. La ceremonia de graduación se realizó en el Coliseo de la parroquia Shell, cerca de Puyo, en Pastaza. Quiero resaltar su origen. Su origen es nativo, es indígena de acá de los pueblos del oriente. Achuar, Quichua. Este es un paso importante que la institución policial ha dado. Llegaron desde varias comunidades del interior selvático amazónico para ser parte del llamado policial para integrarse a sus filas. Fueron días, meses de una exigente capacitación en valores, física y académica que se les impartió antes de este momento. Seguro estoy que todos esos valiosos conocimientos, que toda esa mística instruida en ese periodo, la van a revertir en beneficio de nuestra sociedad. Ahora conocen a plenitud cuál es su misión, el sacrificio que tendrán que hacer para el cumplimiento cabal, eficiente y eficaz de su trabajo. Saben que la seguridad ciudadana es un objetivo primario y por el que tendrán que incluso, de ser necesario, ofrendar sus vidas. El amor sembrado con ese esfuerzo y sacrificio que implica abrazar este sagrado uniforme habrá de sentirse en la labor cotidiana. Sus primeras plazas, en donde prestarán sus servicios, están dentro de la Amazonía, un escenario del que son parte, informó Anabel Belín. Enseguida, autopsia reveló que 17 puñaladas recibió la venezolana asesinada en Babahoyo. Como no tiene familiares, su cuerpo permanece en la morgue. El cuerpo de la mujer venezolana, quien fue asesinada presuntamente por su conviviente, continúa en la morgue de Babahoyo, pues no tiene familiares en nuestro país. La policía confirmó que la víctima recibió 17 puñaladas, al parecer, delante de sus hijos.
La policía continúa la investigación en torno al presunto femicidio de la joven venezolana de 25 años, Maricelis Camacaro. En redes sociales circularon capturas de conversaciones entre la occisa y su pareja, donde menciona que estaban separados hace un mes, pero que volvió al cuarto que alquilaban justo el día en que fue asesinada delante de sus 3 hijos. Estamos haciendo algún tipo también de seguimientos en diferentes partes de aquí especialmente de la zona Guayas, donde posiblemente puede estar este ciudadano. Fueron 17 puñaladas las que le propinó presuntamente Daniel P. a la madre de sus hijos antes de huir con ellos, aparentemente motivado por los celos. Hay evidencia de que estuvo en la terminal terrestre de Babahoyo. La Policía Nacional a nivel nacional ya se encuentra activada con los reportes, con sus fotografías de este presunto ciudadano que cometió este femicidio, para que inmediatamente, si es que es visualizado, se proceda a la detención. El cuerpo de la joven continúa en la morgue, pues no tiene familiares en el país, solo amigos que estarían buscando la forma de darle cristiana sepultura. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Desarticulan una banda delictiva tras operaciones de inteligencia ejecutadas por la unidad CIDPROVAC de la Policía Judicial. Esta organización se dedicaba al robo a personas en Guayaquil. Tras varias semanas de investigación, la unidad CIDPROVAC de la Policía Judicial identificó un domicilio situado en las calles Aguirre y Esmeraldas, centro de Guayaquil, en el que delincuentes almacenaban un arma de fuego. Se encontró 2 alimentadoras, 70 cartuchos, alrededor de $6.000, un reloj de alta gama, 4 placas metálicas y alrededor de 10 teléfonos celulares. De esta manera se desarticuló una organización delictiva dedicada al robo a personas. Las armas encontradas serán sometidas a los peritajes respectivos para verificar su uso en muertes violentas. La pericia de cotejamiento balística determinar si ha tenido relaciones con otros hechos delictivos e incluso hechos violentos. Hay un detenido, Luis B., de nacionalidad ecuatoriana, que no registra antecedentes penales, informó Adriana Peralta. La policía decomisó armas durante varios operativos ejecutados en los cantones Daule, Milagro y El Triunfo en la provincia del Guayas. Enseguida, un resumen de las acciones. Victoria 192 es el nombre del operativo, el cual se ejecutó en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Y cuando realizaron el allanamiento en uno de los inmuebles, se encontraron con armas de fuego. Personas sospechosas fueron trasladadas hasta Fiscalía. Tienen que profundizar el caso. Deben aún confirmar si los detenidos tienen vinculación con organizaciones delictivas. Aprehensión de 2 personas quienes almacenaban este armamento. De igual forma tenemos como evidencias 4 armas de fuego de diferente tipo y calibre, 36 cartuchos de munición de calibre 9 milímetros y calibre 12 de la escopeta, 2 gases lacrimógenos. Pero en Daule también se llevó a cabo otra acción antidelincuencial y como si fuera copiado del primer caso, se encontró armamento en una de las casas de ese cantón. En el recinto La Fabiola, en donde de igual forma se estaría almacenando armamento que era utilizado, alquilado por personas que se dedicaban a cometer ilícitos en esta jurisdicción. Como resultado de esta operación Victoria 193 tenemos un detenido, 5 armas de fuego, 2 revólveres, 1 pistola y 2 armas tipo escopeta. Y durante horas de la madrugada en El Triunfo también fue otro de los objetivos de la policía. Hubo resultados de las acciones implementadas. Se allanó 2 inmuebles en este cantón del Triunfo, en donde se procedió a la detención de 2 personas, 2 armas de fuego tipo repetidora tipo Mossberg, un arma de fuego tipo carabina Remington, una motocicleta que se encontraba reportada como robada, 3 individuos detenidos. Informó Julio César Saona. Agentes de la Brigada Anticriminal encontraron un taller mecánico donde presuntamente cambiaban la identidad de vehículos robados en el sur de Quito. 12 carros de diferentes marcas fueron recuperados.
Se trataría de una presunta organización delictiva en la cual los integrantes cumplían roles y funciones. Unos eran los encargados de robar los vehículos, otros de alterar los dígitos alfanuméricos. La cadena terminaba cuando los carros eran comercializados. Detienen a 2 sujetos, los cuales estaban entregando el vehículo para venderlo. En el último eslabón falló el negocio, intentaron vender un auto en un patio. Los encargados se dieron cuenta que algo no estaba bien y fue el hilo conductor que los agentes de la BAC siguieron para llegar a una mecánica donde encontraron 12 carros, 7 motores, autopartes y accesorios de vehículos. Se conocía que en el sector que ayer se determinó que era la mecánica, estarían ingresando desde hace algún tiempo vehículos sustraídos. De los 12 vehículos, 5 estaban reportados como robados, 1 cambiado el motor y los restantes con diferentes alteraciones en su estructura metálica como son chasis y motor. Se presume que los vehículos, una vez que eran robados, ingresaban a esta mecánica y ahí se producían los cambios. En la mecánica clandestina apareció un vehículo reportado como robado hace más de un año. Los agentes trabajaban en campo por más de 3 meses empleando técnicas enfocadas a la reducción del delito de robo de carros, accesorios, autopartes y receptación. Es un proceso investigativo, ¿no? Se va a seguir trabajando. Había sospechas de que ya veníamos trabajando en esto. La fachada de mecánica aparentemente fue clave para cambiar la identidad de los carros robados sin levantar sospechas. 2 integrantes de la supuesta banda fueron detenidos. En Quito informó Iván Casamen. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, junto a la Intendencia de Policía de El Oro y la Fiscalía, allanaron un domicilio donde funcionaba una embotelladora de agua clandestina en el cantón Huaquillas. Allí se encontró un tanque con 1.300 litros de agua cuya fuente provenía de las tuberías públicas. Un lote de etiquetas que declaraban certificaciones de buenas prácticas de manufactura y etiquetas de marcas de embotelladoras de agua de El Oro. Estos envases eran comercializados en esa provincia sin las normas sanitarias correspondientes. Además, se conoció que el producto era distribuido en Perú. Una persona fue detenida y el producto decomisado para iniciar el proceso judicial correspondiente. De regreso con más noticias para ustedes, queridos amigos. Hoy conoceremos un poco más de María Fernanda Ampuero, premiada escritora ecuatoriana, quien dentro de poco lanzará la versión en inglés de su aclamado libro titulado Pelea de Gallos. A través de su profesión busca generar un cambio en la sociedad para que se le dé mayor visibilidad a las mujeres. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recomendó. De la literatura, María Fernanda Ampuero ha obtenido importantes reconocimientos, pero también cosas gratificantes, que separa de lo material. Muchas cosas de mi posición frente al mundo tienen que ver con que soy una mujer lectora. Yo sí creo que el ejercicio de la compasión y de la empatía es un ejercicio de la imaginación. Desde pequeña estuvo rodeada de libros, sin embargo, nunca fue una exigencia su inmersión en las letras. Casi que por curiosidad descubrió una pasión con la que rompe normas y pone en la palestra la figura de mujer escritora. Toda la historia de la nación ecuatoriana y de su literatura han sido solo hombres. Y nadie ha pensado, oye, aquí no tendría que haber una mujer. Creo que nosotras lo que estamos intentando hacer es que este país sea mejor, no solo para las mujeres, sino para todos. Es graduada en la carrera de literatura, periodista, rama por la que ha publicado varios artículos en diferentes revistas y diarios de algunos países. Entre sus trabajos literarios constan Lo que aprendí en la peluquería, Permiso de residencia y Pelea de gallos. Este último retrata la cruda realidad que se vive en el continente americano, problemas de violencia, desigualdad. La mayor parte de sus obras las produjo en España, por eso fue considerada como una de las latinas más influyentes en ese país. ¿Qué se le debe inculcar a la nueva generación de niñas y adolescentes que quieren hacer de la literatura una profesión? Nosotras no estamos simplemente para criar y cuidar y cocinar y estar bellas, sino que estamos en este mundo para pensar.
En la función pública se desempeñó como gerenta del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Durante su periodo, organizó la 12ª Feria Internacional del Libro en Quito. Y si hoy es imposible hablar de literatura en Ecuador sin mencionar su nombre y el de otras destacadas colegas, admite que lo ve como un precedente para evolucionar a una sociedad que respete y admire los triunfos de las mujeres, así como lo ha hecho con los hombres. Lo que está pasando para mí es especialmente hermoso porque hay niñas, chiquillas, chicas, mujeres allí afuera pensando si ellas pudieron, yo también. Informó Adriana Peralta. Manuela de la Santa Cruz y Espejo fue una periodista, enfermera y revolucionaria ecuatoriana. Es reconocida como una de las pensadoras más importantes del continente americano y pionera en el campo del feminismo. Manuela de la Santa Cruz y Espejo, una de las pensadoras más importantes del continente americano, nació en Quito en 1753. Fue una revolucionaria hermana del prócer Eugenio Espejo, con quien compartió los ideales independentistas. Su educación en medicina la aprendió de sus hermanos debido a las limitaciones para las mujeres. Aún así se convirtió en la primera enfermera graduada en Quito. Durante el brote de fiebre amarilla en Ecuador en 1785 colaboró incansablemente con el tratamiento de esta enfermedad, por lo que fue considerada precursora de la enfermería. Como primera periodista ecuatoriana escribió en el diario Primicias de la Cultura de Quito bajo el seudónimo de Eropilia, siendo un gran aporte en las ideas liberales. Se casó a los 44 años, pero su pareja la abandonó y pasó a vivir con la familia del futuro prócer Juan de Dios Morales, lo que le sirvió para el camino que seguiría. Su lucha contribuyó notablemente a la independencia de Ecuador. Manuela logró ver 7 años antes de su muerte su sueño hecho realidad, su país libre del yugo español el 24 de mayo de 1822. En su honor se creó un reconocimiento a las mujeres destacadas del país, el Premio Manuel Espejo, y el gobierno en el 2009 fundó la Misión Solidaria Manuel Espejo. Una excelente alternativa para el turismo es Santo Domingo de los Áchilas. En la Vía Aventura se pueden realizar actividades como ciclismo, paintball, natación o simplemente degustar su variada gastronomía durante todo el año y a precios módicos. Si lo que usted busca es naturaleza, adrenalina, buena comida y poder relajarse en frescas aguas, sin duda alguna debe visitar la Vía Aventura en Santo Domingo. Tenemos una mezcla cultural, mezcla gastronómica, mezcla de costumbres y aparte de la naturaleza que nos acoge. Lo interesante de aquí es que es un espacio de recreación para los jóvenes, para las familias, que vengan a divertirse, vengan a disfrutar de lo que tenemos aquí en Santo Domingo. Los amantes del deporte pueden iniciar el tour en bicicleta, en una ruta totalmente segura. Si no tiene, puede alquilar uno de estos caballitos de acero, adaptados para toda la familia. Tenemos la ciclovía, hay rutas de montaña, tenemos diversidad de eventos para hacer. Vienen, dejan su vehículo o también una cédula y les damos la bicicleta que sea que ellos nos pidan. Tras el recorrido, uno de los destinos es San Gabriel del Baba. En las cristalinas aguas de su río puede pasar momentos de relax y diversión. Donde recibimos al turista pues con aguas cristalinas en un río magnífico, donde tenemos la bondad de nuestra gente. A lo largo de la vía o en los balnearios puede degustar variada gastronomía que va desde el extracto de caña de azúcar hasta elaborados platillos. La costilla ahumada, los secos de gallina criolla, los caldos, las tilapias, sea ahumada, sea asada o frita. Sí, la verdad que hay variedades de cosas aquí, pueden encontrar emborrajados, corviches, picaditas y está muy cómodo para su bolsillo. Otra opción para quienes visiten la Vía Aventura es practicar el pinball en lugares especializados en este deporte de guerra que atrae especialmente a los más jóvenes. El estar jugando, el estar corriendo, el estar disparando bolitas de pintura. Es uno de los deportes de extremos, de hecho, más seguros que hay en la actualidad. Esto y mucho más puede encontrar en este sector de Santo Domingo, que está listo para recibir a los turistas los 365 días del año. Desde la provincia de Sáchila informó Gisela Moreira.
Queridos amigos, así nos despedimos, no sin antes de desearles un feliz día a todas las mujeres valientes, luchadoras, nobles que siguen sus ideales, fecha que se conmemora cada 8 de marzo en el mundo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias por su gentil sintonía. Enseguida Copa, buenas noches.